Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Valeria Gutiérrez Briceño y nos encontramos cursando el diplomado en Derecho Constitucional y Prácticas del Amparo. Estamos en el módulo número 1, Régimen de Constitucionalidad de los Derechos Humanos. Y esta es parte de nuestra actividad expositiva para entregar. Yo elegí el tema 2 del equipo 2 que el profesor nos hizo llegar. Nosotros podíamos escoger nuestro tema y este fue el tema que yo escogí, que es últimas reformas constitucionales en materia de derechos humanos y el bloque de constitucionalidad, el papel del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos. Entonces, vamos a iniciar. Iniciamos con una breve introducción. El objetivo de esta presentación es entender las últimas reformas constitucionales en materia de derechos humanos en nuestro país y, a su vez, observar el papel que juega el Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos y qué es una reforma? Yo quise comenzar la presentación definiendo qué son los derechos humanos y qué es una reforma de manera muy breve, para de ahí poder entender muchísimo mejor cuáles fueron las últimas reformas que protegen a los derechos humanos. Entonces, como pequeño concepto, los derechos humanos son un conjunto de derechos que son propios de los seres humanos sin distinción alguna. Y una reforma constitucional es un proceso mediante el cual se realizan modificaciones a la Constitución. Entonces, eso quiere decir que una reforma constitucional en materia de derechos humanos es una reforma que va a beneficiar la protección a estos derechos humanos. Y entonces tenemos que ver cuáles han sido las más importantes de estos últimos años. También me gustaría agregar que hay tres generaciones de derechos humanos. Algunos autores dicen que hay una cuarta generación, pero todavía no está muy bien aceptada. Esperemos que en algunos años ya se agregue esta cuarta generación, pero por lo mientras nos vamos a quedar con el concepto de que solo hay tres generaciones de derechos humanos. La primera engloba los derechos civiles y políticos. La segunda contiene los derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera se refiere a los derechos de solidaridad y colectividad. Ahora pasamos al tema principal de esta presentación: las reformas del 6 y 10 de junio del 2011, que a mi entender y a mi parecer, por la investigación que yo realicé, han sido de las más importantes que se han realizado en los últimos años en el derecho mexicano. Empecemos con la reforma del 6 de junio del 2011, que fue la primera. Esta principalmente se amplía la protección del amparo respecto de cualquier norma general al preverse su presencia por violaciones a los derechos humanos. Esto quiere decir que había muchísimo más procedencia al amparo para la protección de las personas si había alguna violación o una omisión que vulnerara sus derechos humanos. Y ahora tenemos la reforma del 10 de junio del 2011. Se centra principalmente en el fortalecimiento del sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos en México. Implicó la modificación de 11 artículos de la Constitución mexicana. Ahora, los principales puntos que trajo consigo esta reforma son la incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales. Entonces, eso quiere decir que con esta reforma ahora los derechos constitucionales se elevaron al rango constitucional. Hasta arriba, están a la par de la Constitución. Y esto quiere decir que los jueces están obligados a aplicar ya sea o la Constitución o los tratados internacionales que mayor protejan a la persona en sus derechos humanos. También el derecho de audiencia para las personas extranjeras
y aquella relativa a los migrantes, también ahí hubo un cambio muy importante. La obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Es muy importante que los jueces y juezas de todas las materias tengan conocimiento de estos tratados internacionales, pues los derechos humanos no son solo de alguna materia donde se puedan violar, sino que pueden ser en todo el derecho. Es muy importante que todos tengan esta cultura de aplicar los tratados internacionales. Y todas las autoridades tienen la obligación, sin distinción alguna, de cumplir con ciertas obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esas son obligaciones sin distinción alguna de todas las autoridades. Ahora nos vamos con un pequeño concepto del bloque de constitucionalidad. Si como tal no hay un concepto de bloque constitucional, sino más bien lo que se llega a entender es un pequeño concepto que está en las diapositivas. Se refiere a que las normas constitucionales no son solo las que se pueden llevar a leer en la Constitución, sino aquellos principios y valores que se contengan en otra ley o normatividad que nos lleva y nos debe ser considerado por los jueces. Eso quiere decir que puede haber en alguna ley o en algún reglamento derechos humanos y que están alineados a la Constitución. Entonces se tienen que hacer valer los derechos que están contenidos en esa norma. Y por eso ha sido muy importante, porque esto también hace que tengamos una mayor protección a nuestros derechos humanos. Ahora bien, vamos con el papel del Poder Judicial de la Federación en la protección de derechos humanos. Tenemos tres poderes actualmente en el Estado mexicano: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. La importancia del Poder Judicial en materia de derechos humanos. El Poder Judicial de la Federación en México protege los derechos humanos mediante el análisis e interpretación de las leyes y de la Constitución, garantizando que los actos de autoridad se ajusten a los derechos fundamentales a través de herramientas como el juicio de amparo. El Poder Judicial es el que se encarga de la protección de los derechos humanos con su máxima representante, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y una pequeña reflexión para ir finalizando. Creo que en los últimos años nuestro país ha vivido una serie de cambios. Se han visto muchas violaciones a los derechos humanos y nosotros, como conocedores del derecho y como juristas, tenemos que hacer todo lo posible para que esas violaciones sean lo menos agraviantes para las personas. Y con esto me despido. Muchas gracias por su atención y hasta luego.